Buenas tardes, una vez más hermanos y amigos en las redes sociales. Estamos una vez más hablando desde una mano amiga en Reno, Nevada. Estamos muy felices y contentos de compartir con usted una vez más la palabra de Dios. Sabiendo la necesidad tan grande que hay en estos días, pues es bueno que nos esforcemos por enseñar y por oír la palabra de Dios. El Señor Jesucristo dijo: mi familia son aquellos que oyen y practican la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, es lo único que nos garantiza tener vida eterna. En ocasión el Señor Jesucristo tuvo una conversación con los judíos de aquel entonces. Lo rechazaron, no pudieron oír su palabra. Y algunos de los discípulos también, de los apóstoles mismos, se ofendieron también con lo que el Señor había dicho en el capítulo 6 del Evangelio de San Juan. Y entonces él le dijo a los discípulos: ¿qué quieren irse ustedes también así como ya muchos de los que se han ido? ¿Quieren abandonarme? Y Pedro se levantó y dijo: ¿a quién vamos a ir, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Así que Pedro ahí lo dijo bien claramente: no podemos, de nada sirve que nos vayamos, que tenemos la espalda, porque la verdad es que no hay nadie que pueda darnos palabras de vida eterna. Podemos leer todos los libros del mundo que querramos. Hay muy buenos libros para aprender historia y cualquier otra cosa. Y podemos entretenernos haciendo cosas, leyendo en el internet, lo que sea. Pero si usted quiere vida eterna, solamente la palabra de Dios. Pedro lo dijo bien claro: solo tú puedes ofrecernos palabras de vida eterna. En otras palabras, nadie hay que nos pueda garantizar vida eterna sino solamente Jesús. Y por eso nos preocupamos por enseñar la palabra de Dios constantemente y por vivirla, por guardarla donde quiera que estemos. Estamos en un mundo que es contrario a la palabra de Dios. Fíjese cómo son las cosas. Dios es el dueño de este mundo. Él lo sostiene. Porque si Dios no sostuviera este mundo, se sale de su órbita y las catástrofes que sucederían serían enormes. El sol no nos quema, nos da el calor que podamos soportar. De otra forma, pues no se congelaría todo el mundo o nos quemaría. Así que Dios tiene control de todo esto. Y vea, el que sostiene el mundo es el que más rechaza a la gente. Este mundo está lleno de controversias y de maldades, pero Dios tiene paciencia, Dios tiene amor y misericordia. Pero si alguien quiere vida eterna, solamente su palabra. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra ciertamente no pasará. Estamos estudiando de el arrebatamiento. Este es el número 9. Hemos hablado de primer libro de los Corintios, capítulo 1, capítulo 15, versos 50 al 55. Hemos hablado de los libros de primera y segunda epístola de los tesalonicenses, donde el apóstol San Pablo habla del arrebatamiento. Y dice de que en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y los que hayamos quedado seremos transportados en el aire, en la altura de las nubes, para encontrarnos con el Señor. Y así, dice, seremos transformados y así estaremos ya siempre con Él, con un cuerpo glorificado. Filipenses 3:20 dice: nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos también a nuestro Salvador, el cual transformará el cuerpo de nuestra humillación, este cuerpo humano que fácilmente se cansa, se enferma, se debilita, que fácilmente es tentado, que fácilmente es humillado. Dice, Él lo va a transformar y lo va a hacer semejante al que Él tiene desde que resucitó, un cuerpo glorificado que está al nivel de servirle al Dios omnipotente. Esa es la verdadera razón por la cual Dios quiere transformar nuestra naturaleza caída, en nuestro cuerpo de corrupción, naturaleza corrompida, en una incorruptible, este cuerpo mortal, en un cuerpo inmortal, para que estemos al nivel que debemos de estar para servirle a un Dios omnipotente. Eso es lo que nos espera, los que tenemos esta esperanza de vida eterna y de servirle al Dios, el Dios todopoderoso. Así que vamos a seguir estudiando de la gente que salió de Gilgal, se movió a Betel. Elías y Eliseo están en Betel y tienen que salir de Betel porque se convierten en Betabé, en casa de maldición. Y
todo esto lo tenemos que aprender como cristianos. Podemos ir aprendiendo fases en nuestra vida cristiana, ir saliendo, irnos moviéndonos. No permanecer en Gilgal porque es un lugar de vergüenza, de andar en la carne, de caminar por vista. Y ahí la gente no permanece en la palabra de Dios. Fácilmente puede ser engañados y se alejan, se pierden. Se mueven a Betel, casa de Dios, donde Dios da sueños y visiones como le dio a Jacobo. Y dice, esta es casa de Dios y puerta del cielo, que eso es lo que debe representar una iglesia que enseñe la palabra de Dios. Que no vaya a corromperse, pero desafortunadamente en Betel se corrompe la situación por aquellos ídolos que pone el rey Jeroboam, becerros de oro, que bien pueden representar cualquier cosa que sustituya a Dios, pero especialmente las cosas materiales. Las cosas materiales, ya ve que el Señor Jesucristo en una ocasión dijo, no pueden servir a las riquezas, no pueden servir a Dios y a las riquezas. Y dándonos a entender de que solo podemos servir a un Señor, no podemos complacer a mucha gente. Y es como estar casado solamente con una esposa, con un esposo. No se puede tener dos esposos o esposas. Es imposible complacer a tanta gente. ¿Entiendes? Eso serían solo problemas. Por eso el adulterio, el andar teniendo relaciones que Dios no permitió, es un problema serio y la gente piensa que va a disfrutar. Lejos de disfrutar, puede terminar catastróficamente. El Señor dice, no pueden ustedes pretender servirle a Dios y a las riquezas. Así que tenemos que decidirnos en Betel. Entonces eso es lo que pasa, que la gente se queda allí, que no se mueve de allí. A Jericó se quedan sirviéndole a las riquezas. Pero las riquezas no es solamente tan sencillo así como suena. El Señor Jesucristo, acuérdese que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, en el idioma griego. A nosotros nos lo traducen en español así. Pero el Señor Jesucristo, cuando dijo no pueden servir a Dios y a las riquezas, no usó la palabra riquezas necesariamente, sino que usó la palabra mamón. Era un Dios de las riquezas en aquel entonces. Y es lo que quiso decir, ustedes no pueden servirle a Dios y a Mamón, al Dios de las riquezas. ¿Por qué dijo eso el Señor Jesús? Esto aclara mucho, porque cuando decimos riquezas, inmediatamente se nos viene a la gente, a nosotros como hispanos más que nada, que se puede referir solo a las personas que tienen mucho dinero, que son ricas. Y Jesús no quiso necesariamente decir eso. Lo que quiso decir es, ustedes no pueden pretender servirle a Dios, el cual es espíritu, el cual es santo, y el cual es único, dice, y al mismo tiempo pretender vivir en los deseos de la carne, en los deseos de este cuerpo contaminado, que quiere adulterar, que quiere mentir, que quiere defraudar, que quiere fornicar, que quiere practicar el pecado. Porque una persona que tiene riquezas se va a entretener de acuerdo a sus riquezas en el pecado si no quiere nada con Dios. Pero una persona que no tiene riquezas o cosas materiales en este mundo va a pecar de todos modos si no conoce a Dios. Tal vez no igual que una persona que tiene dinero, porque se puede entretener en más pecado. Pero el que seamos pobres a veces eso no significa de que vamos a ser más santos, de que no vamos a pecar. Porque para pecar lo primero que se necesita no es necesariamente riqueza. Lo que se necesita es un cuerpo material, un cuerpo físico, un cuerpo de pecado, un cuerpo de humillación. Por eso el Señor dijo lo que realmente quiso decir, ustedes no pueden pretender servirle a Dios que es el Altísimo, el Dios Santo, y al mismo tiempo querer practicar el pecado. Ahora, si tienen dinero, pues con más razón van a querer practicar el pecado si no conocen a Dios o no quieren servirle a Dios. Por eso ve cómo está el mundo. ¿Por qué la gente que no conoce a Dios quiere más dinero? Porque quieren pecar más. Así de sencillo. Quieren pecar más. Quieren avanzar más en su pecado, abarcar más con su pecado. Y entonces hay que salir de Betel, avanzar hacia Jericó. Y en Jericó tenemos que ver qué es lo que pasa en Jericó. Fue una ciudad que las murallas estaban bastante grandes, como de 9 metros según la historia. Y bastante gruesas, bastante anchas, de tal forma de que las usaban muchas veces en Jericó las usaban como si fueran lugares de vivienda. Uno podía formar una casa ahí, construir una casa, era una muralla
la que, la que estaba a donde podían llegar las personas por la parte de afuera, y en medio podían construir casas y después estaba otra muralla, ya que era muy difícil conquistar esas ciudades. Lo primero que le preocupaba a un rey en aquel entonces, en su pueblo, en su ciudad, donde fuera, era construir muros para protegerse de los enemigos, porque en aquel entonces todo lo que le importaba a los pueblos era conquistarse unos a otros, echar guerra unos con otros, y el que ganara agarraba el botín y todo lo que pudiera conquistar. Por eso lo primero que les importaba era tener muros grandes y bien protegidos, ciudades bien protegidas con muros fuertes, lo más fuertes que se pudieran, lo más alto que se pudieran. Jericó era una de las ciudades más fortificadas en aquel entonces. Desde un punto de vista humano era imposible conquistarla. Era imposible porque incluso llegaron a decir algunos, bueno, esa ciudad está tan fortificada que los ciegos y los cojos podrían defenderla. Todo lo que necesitan son los muros así como están. ¿Quién puede entrar allí? Es casi imposible conquistarlas desde un punto de vista humano. Hubo ciudades que fueron conquistadas por ejemplo, por Nabucodonosor, rey Nabucodonosor de Babilonia, por Alejandro Magno, que tardaron incluso años para conquistarlas, porque estaban muy fortificadas, estaban bien preparadas, tenían todo lo que necesitaban para sostenerse por años incluso. Así que no era fácil conquistar muchas ciudades en aquel entonces, y Jericó era una de las, si no era la más difícil, era de las más difíciles que había en aquel entonces. Pero la diferencia es que este pueblo de Israel, cuando salió conquistando desde Egipto, por el desierto entraron a la tierra prometida, y la tierra prometida, como usted puede ver, Dios les dijo, hay maná, había leche y miel, dando a entender que había pura bendición, pero no necesariamente porque allí había de lo mejor, que haya sido la mejor tierra del mundo, sino porque Dios escogió ese lugar y porque Dios iba a estar en medio de esta gente. Y donde quiera que está Dios, todo progresa, todo es bendición. Por muy desértico, por muy árido, por muy seco que se vea, si Dios está allí, va a haber progreso. Por no ir tan lejos, ve aquí en Estados Unidos, mucha parte de Estados Unidos es árida. Nosotros vivimos en una parte donde hacia un lado del lugar donde vivimos es muy desértico. Poco llueve, no se cultiva nada allí prácticamente. Hay mucha sal. Y sin embargo, en este mismo momento, el lugar donde vivimos nosotros, en Nevada, es uno de los lugares más prósperos que hay en todo Estados Unidos. Hay demasiado trabajo y eso, pues claro, causa que mucha gente esté moviendo este lugar. Pero es más que nada, yo diría, primeramente por la gente que le sirve a Dios en este lugar. Dios entonces da la oportunidad de que haya en abundancia, pero también ya de allí cada quien vea qué hace con la abundancia. Nosotros, los que conocemos a Dios, queremos darle el honor y la gloria a Dios con la abundancia que nos da. Y abundancia no necesariamente significa que vamos a ser ricos o millonarios, sino que para nosotros, por ejemplo, en mi caso personal, yo considero abundancia de parte de Dios que tengo paz, que tengo gozo, que tengo su perfecto amor, porque esas cosas no las compro, no las consigo absolutamente en ninguna parte del universo. Y sin esas cosas, déjeme decirle, estamos hablando también de la presencia de Dios. Sin la presencia de Dios, no importa cuántas cosas materiales uno tiene, uno se puede sentir bien miserable. Por eso la presencia de Dios para mí es abundancia. De ahí para allá todo se me hace mucho más fácil. Jericó entonces era una ciudad muy fortificada, pero el pueblo de Israel tenía la presencia de Dios. Y cuando tenemos la presencia de Dios, siempre va a haber victoria. Y aquí entonces vean las instrucciones que Dios le da a Josué en el capítulo 6 del libro de Josué. Ya Moisés murió y este Josué viene y reemplaza a Moisés. En el capítulo 1, si no me equivoco, capítulo 1, Dios le habla a este Josué y le dice, mira, ya murió Moisés, pero ahora tú vas a entrar a este pueblo a la tierra prometida. Tú te vas a encargar de guiarlos, dice.
Esfuérzate y sé valiente. Estos versos que voy a citar, pues incluso mi esposa siempre los recita, le gustan mucho. Y Dios le habló así a Josué. Haz de acuerdo a lo que está escrito, no te apartes a la izquierda ni a la derecha. Esfuérzate y sé valiente, dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te va a salir bien. Dice, no tengas temor, dice, porque yo siempre voy a estar contigo. Todo lo que está escrito en el libro de la ley, medita en ello de día y de noche, dice. Haz de acuerdo a lo que está escrito, dice, y harás prosperar tu camino en todo. Nadie te va a poder hacer frente. Y eso es lo mismo que Dios nos hace. En otras palabras, yo le estaba diciendo, ya la ley se la dimos a Moisés, ya te la dejó ahí escrita, ya está escrita allí. Yo voy a estar con ustedes, pero haz todo de acuerdo a lo que está escrito de la ley. Todas las instrucciones que yo les he dado a ustedes, síganlas. Y eso es lo que hay que hacer entonces. Si nosotros seguimos la palabra de Dios, como decimos al principio, el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra ciertamente no pasará. Siempre vamos a tener victoria, luchando, eso sí, batallando, pero vamos a tener victoria al final del día. Incluso, oiga, puede haber casos donde dicen, pero ¿cómo si yo conozco a fulano de tal que le servía a Dios? Porque esto, desafortunadamente en el mundo, la gente del mundo y la gente que no se enfoca en lo como Dios piensa y como Dios siente, siempre van a ver solamente lo malo, lo erróneo, lo que según ellos está mal. Pero en Cristo nada está mal, porque hay mucha gente que puede morir, ¿eh? Hay lugares donde la gente tiene mucha persecución por causa del Señor Jesucristo. Los llegan a matar. Y muchos dirán, pues no, que servirle a Dios, que en todo nos va a salir bien, que vamos a tener en abundancia, que nada nos va a pasar. No necesariamente, porque Dios también tiene propósitos diferentes con todo el mundo. Por eso estoy hablando, fíjese, que para mí la abundancia es primeramente tener paz en el corazón, tener gozo. Y dice su palabra que su perfecto amor echa fuera el temor, porque sin estas cosas, en Estados Unidos, en países ricos, hay mucha gente rica y viven una vida miserable, se sienten miserables, porque les falta esto que estamos hablando. Entonces, aquella gente que es perseguida por la causa del Señor Jesucristo, yo le aseguro, y aunque mucha gente lo dude y diga que no es así, y van a decir, no, eso es una exageración, que son más felices que nosotros muchas veces, que tenemos cosas materiales. ¿Por qué? Porque una persona entre más sufre persecución por causa del Señor Jesús, es cuando Dios, su presencia, está más cerca y más palpable. En este país de libertades yo conozco muchísima gente religiosa que por fuera se ven muy bien, pero están vacíos, incluyendo mucha gente que se llama cristiana. La presencia de Dios hace tiempo que no la experimentan. Tan secos, son como ríos secos ya. Amarguras, enojos, envidias, todo eso se ha reemplazado esa presencia de Dios. ¿De qué sirven las cosas materiales así? Pero vea, acá el Señor le dice a Josué, medita en mi palabra de día y de noche y siga las instrucciones, porque eso es lo que te va a dar la victoria. En el capítulo 6 eso es lo que hacen, vea lo que dice. Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, dice, a causa de los hijos de Israel, nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. Rodearás pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuerno de carnero delante del arca, y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subir el pueblo cada uno derecho hacia adelante. Llamando pues Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes, les dijo, llevad el arca del pacto, y 7 sacerdotes lleven en bocinas de cuerno de carnero delante del arca de Jehová. Y Jehová dijo al pueblo, pasad y rodead la ciudad, y los que están armados pasarán delante del arca de Jehová. Y así que Josué hubo hablado al pueblo, los 7 sacerdotes llevando el arca de las bocinas de cuerno de carnero pasaron delante del arca de Jehová y tocaron las bocinas, y el arca del pacto de Jehová los seguía.
Y los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas, y la retaguardia iba atrás de ellos, mientras las bocinas sonaban continuamente. Y Josué mandó al pueblo diciendo: vosotros no gritéis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca, hasta el día que yo diga gritad, entonces gritad. Y así que él hizo que el arca de Jehová diera una vuelta alrededor de la ciudad, y volvieron luego al campamento, y allí pasaron la noche. Vea, hasta aquí son las instrucciones que Dios le da a Josué. Le dice: esto es lo que van a hacer para tomar y conquistar Jericó. Dice: los sacerdotes van a llevar el arca. 4 sacerdotes tomaban el arca y la llevaban allí. Dice: y otros van a ir tocando bocinas de cuerno de carnero. Eran las bocinas que usaban para hacer ruido, dice. Y los hombres de guerra van a ir adelante, dice, de todos son los que van a ir adelante. Y le van a dar una vuelta a la ciudad. Haciendo esto, dice, pero al séptimo día van a dar 7 vueltas. Y en el séptimo día, dice Josué, cuando yo le diga al pueblo le habló y le dijo: ustedes no digan nada, no hablen ni una sola palabra. Vean las instrucciones que Dios le está dando bien específicas a Josué para el pueblo, para todo lo que tienen que hacer. Incluso les dice: no digan una sola palabra, y ustedes no van a gritar ni a hacer nada. Hasta el séptimo día, cuando yo les diga que griten, entonces griten. Mientras, solamente hagan exactamente lo que se les está diciendo. Sigan las instrucciones exactamente como se les está diciendo, dice. Porque Dios, si las seguimos las instrucciones, Él nos va a dar la victoria. Aquí no es que ellos por esto que hicieron los muros iban a caer porque que eso tuviera algún poder en sí. Porque sabemos que no es así, como seres humanos eso no sucede. Pero Dios quería, como se les acababa de dar la ley y Moisés había muerto ya, y Josué iba a reemplazarlo, Dios quiere hacerle entender al pueblo de Israel: miren, si ustedes siguen las instrucciones que yo les he dado al pie de la letra, nunca va a haber un lugar que ustedes no puedan conquistar, algo que ustedes no puedan hacer, porque si ustedes oyen mi palabra, obviamente yo voy a estar entre ustedes, y conmigo nadie puede. Así que yo les voy a dar la victoria. Solamente hagan todo como yo les estoy diciendo. Y viendo las instrucciones, entonces ya vemos qué es lo que Dios pide que hagamos, porque todo tiene su sentido. Le dice primeramente Dios a Josué. Dice: mas Jehová dijo a Josué en el verso 2: yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Vea, lo primero que Dios le dice a Josué: yo ya entregué a esta ciudad de Jericó y al rey de ella, dice. No solamente a la ciudad, con todas las cosas que tiene, sino que al rey también lo he entregado en su mano, porque en aquel entonces, recuérdese que esta gente era gente que no conocía a Dios, era gente muy pagana. Viven en una forma totalmente desenfrenada en cuanto al pecado, en cuanto a adorar dioses paganos, demonios y todo lo que se les podía ocurrir, todo lo que el diablo les pusiera en la cabeza, pues terminaban haciéndolo porque no conocían a Dios para nada. Y por eso Dios tuvo que deshacerse de todas esas ciudades, toda esa gente, porque no conocían a Dios absolutamente en ningún sentido, y fácilmente podían corromper a cualquiera que se atreviera a vivir entre ellos así nomás. Por eso Dios dijo: tenemos que erradicar a toda esta gente. Mucha gente se pregunta por qué Dios tuvo que hacer eso, por qué mató hombres, niños y todo eso. Bueno, porque desafortunadamente, si no se nos enseña el camino de Dios, pues crecemos con malas intenciones, con malos deseos, no conociendo a Dios. Y no solamente nos corrompemos nosotros, sino que corrompemos todo lo que alcancemos. Eso era lo que pasaba con aquella gente. Entonces Dios pues no podía dejarlos allí. E incluso los lugares que no llegaron a conquistar, Dios les dijo: si ustedes dejan un cierto lugar sin conquistar, van a ser como espinas en sus ojos y en sus costados. Y así fue, por siglos y siglos. Hasta el mismo tiempo del Señor Jesucristo todavía había gente de esta que todavía por allí vivían arrinconados y adoraban siempre los demonios, como la mujer sirofenicia, que venía gritando detrás de las espaldas del Señor Jesús: ayúdame, Señor, ayúdame.
Y los discípulos decían, no, manda esta mujer, ¿cómo la vas a ayudar? Es una mujer pagana. Y ella misma, el Señor la atiende y le dice, mujer, ¿qué quieres? Ayúdame, que mi hija es atormentada por un demonio. Pues cómo no se atormentada si adoraban demonios en el mismo tiempo el Señor Jesucristo. Y por eso en una parte de unos evangelios la llama a la mujer cananea, identificándola con este tipo de personas que conquistaron ellos. No se los acabaron a todos y hasta el mismo tiempo el Señor Jesucristo todavía adoraban demonios. Por eso Dios tenía que erradicar con toda esa gente. Y el Señor lo primero que le dice a Josué, yo ya entregué la ciudad. En otras palabras, allá en el cielo, en el mundo de Dios, ya estaba hecho. Ya solo tenían que seguir las instrucciones exactas como Dios le dijo. El rey dice, ya lo entregué también en tus manos. Dice, ya quitamos su protección de él, porque esa gente siendo pagana, ellos confiaban mucho en sus dioses, hacían sacrificios, incluso a veces humanos, para agradar a sus dioses, y sus dioses los protegían. Y claro, pues estamos hablando que adoraban demonios. Así de que eso se acabó y Dios entrega. Y ahí es donde comienza la conquista de Jericó. Así que nos tenemos que mover a Jericó y ir conquistando allí, porque de ahí entonces, ya que acabemos aquí, nos vamos al Jordán. Si usted quiere aceptar a Cristo como Señor y Salvador, acéptelo en este momento para que pueda conquistar todo lo que tenga que conquistar con la ayuda de Dios. Diga, Señor, yo te acepto como mi Señor y mi Salvador, reconozco mis pecados, pero me arrepiento. Quiero ser salvo y quiero conquistar todo aquello que me estorba para poder conocerte y poder alcanzar salvación en Cristo. Si usted hizo esto, pues usted es una persona salva, nacida de nuevo. Continúe creyendo, conociendo la palabra de Dios y viendo nuestros videos para que podamos instruirle. Que Dios lo bendiga y hasta la próxima.